La generosidad de Dios. Porque dice aquí que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Gracias, hermana. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Si me relajas un poquito el micrófono, hijo, please ahí, por favor. De tal manera amó Dios al mundo que dio, que quiero que pensemos en la generosidad de Dios, la generosidad del Señor. Porque el amor de Dios le provocó a dar. Y yo debo de saber que tengo un Dios generoso. También debo de reconocer que estoy aprendiendo de Él. También debo de reconocer eso. Por eso el ejemplo a seguir no es el pastor, ni es el hermano. Aunque obviamente hay hermanos que van más aventajados más adelante, y gracias a Dios por eso. Pero el ejemplo es Dios. Dios es el que fue bueno con nosotros. Es decir, que nos vio perdidos, nos vio destruidos. Pero dice la Biblia que nos amó. Dice de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces Él dio, porque el amor realmente, el amor se muestra. El amor, mi hermano, realmente lleva a que Dios sea desprendido. A que Dios dé lo más importante. Cuando uno piensa en Dios, realmente uno piensa en Dios y uno piensa en el ser humano, y uno se da cuenta qué lejos cayó el ser humano de Dios. Qué lejos realmente. Porque nos damos cuenta que el asunto está retirado y que estamos aprendiendo de Dios y que nos estamos llenando del Espíritu Santo. Un día un pastor predicó acerca del amor de Dios, de cómo es diferente al del mundo. Y cuando acabó, después, llegando a su casa, le preguntó a su nieto, un nieto como de unos 7 años quizás, y le preguntó, le dijo, ¿qué entendiste de la predicación el día de hoy? Y dijo, entendí que el amor de Dios es cosa seria, dijo. Es algo serio realmente. Porque realmente, mi hermano, uno se da cuenta, cuando uno mira a Dios y uno mira al ser humano, uno dice, qué lejos cayó el ser humano. Realmente, si el ser humano estaba en lo alto, donde podía amar, donde podía ser generoso, donde podía, hermano, compartir, y donde realmente un amor verdadero, no un amor egoísta, porque el mundo vive un amor egoísta. Es decir, que el mundo realmente, mira, el mundo cuando el amor es correspondido está contento. Está contento. Puede ser del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, del padre al hijo, del hijo al padre, de todo. Si me corresponde, le correspondo. Pero el amor de Dios, fíjense que el amor de Dios realmente es algo, hermano, que lleva a dar, a entregarse. Vaya conmigo allá a 1 Corintios 13. Porque en 1 Corintios 13 me enseña lo que es el amor. Y un día platicábamos, no recuerdo si un día viernes o un día miércoles, pero platicábamos cómo el amor, quizás fue un día viernes, que dijimos que el amor no es hablar en lenguas, porque ahí el versículo 1 del capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 1, dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dijimos, el amor no es hablar en lenguas es maravilloso, mi hermano. Pero el hecho de que yo hablo en lenguas no quiere decir que eso quiere decir que yo tengo o que yo practico el amor. Sí tengo el amor de Dios, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Tenemos el amor de Dios. Sin embargo, tenemos una naturaleza humana que quiere oponerse, que para esa naturaleza humana el amor de Dios es algo raro. Es algo que no está acostumbrado. Es algo que dice, este no es mi mundo. Pero el Hijo de Dios sabe que tiene amor. Y entonces dijimos que el amor no es hablar en lenguas, versículo 2. Dijimos que el amor no es profetizar, que puedo profetizar, pero eso no quiere decir que estoy practicando el amor. Si entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y entonces el amor no es profetizar, el amor no es tener entendimiento de misterios, de cosas profundas. El amor no es fe, puedo tener fe, pero eso no es el amor. Y el versículo 3 dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y entonces hablamos de que aún el sacrificio en sí no es sinónimo de amor. Pero el que ama se sacrifica, que es lo que quiero ir, porque dice el versículo 4, el amor es paciente. Y bueno, ya nos pasó a traer esa escritura, sabes que la leímos, ¿verdad? A mí me pasó a traer.
El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, que ahí está el punto, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se dio cuenta, ni se dio cuenta que lo trataron mal siquiera. Dice el versículo 6, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y entonces dice el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice el versículo 8 que el amor nunca deja de ser. Y entonces el amor de Dios, que quiero que hablemos de eso, el amor de Dios lo llevó a dar de tal manera. ¿Cómo me amó Dios? Pues de tal manera que dio a su Hijo unigénito, único en su género. En Efesios capítulo 2, vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Porque Efesios capítulo 2 me enseña cómo el amor de Dios me alcanzó cuando yo no merecía, cuando no había algo que llamara la atención. La versión King James, en inglés, esos versículos de 1 Corintios 13, donde habla del amor, no usa la palabra amor, sino usa la palabra caridad. Caridad. ¿Por qué? Porque la caridad tiene que ver con compasión. Y entonces Dios es compasivo. Dice el versículo 1 de Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero dice ahí que Él me dio vida cuando estaba muerto o cuando estaba en pecado. Y es que, mi hermano, amar al santo es fácil. Amar al santo es bueno porque el santo es buena persona. El santo es generoso. El santo no tiene muchas cosas de qué reprocharle. Pero el pecador, ahí dice, cuando estaban muertos en delitos y pecados, me dio vida cuando yo estaba en pecado. Es decir, que vino la vida y se enfrentó a la muerte. ¿Para qué? Para darme vida. Dice que anduve en otro tiempo en la corriente de este mundo. Versículo 3. Dice, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. El único que nos guiaba era nuestra carne. No nos guiaba ni la conciencia siquiera, mi hermano. No nos guiaba el Espíritu de Dios, nos guiaba nuestra carne, las pasiones de nuestra carne. Y dice que estábamos o vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces piense, el Señor me amó y me dio vida cuando yo estaba en pecado, cuando yo estaba alejado de Él, o sea, cuando a mí no me interesaba Él. Pero dice aquí que yo era un hijo de ira, destinado a la perdición, destinado a una condenación. Mire, yo lo quiero recalcar en usted el día de hoy, es de que el Señor nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Que nos amó cuando estábamos alejados, que nos amó cuando no le hacíamos caso, que nos amó cuando no merecíamos ser amados. No merecíamos ser amados. El apóstol Arturo va a estar acá y posiblemente nos cuente acá su historia, pero él dice que cuando él enamoró a su esposa le dijo, yo no te amo. Y dijo a mí no me importa que no me ames. Yo voy a hacer que me ames. Yo voy a hacer, dice, tú cásate conmigo y yo me encargo de que me ames. Yo me encargo. Y aquella la convenció. Ok, pero te advierto, no te amo. No hay problema, dijo, no hay problema. Yo me voy a encargar de que me ames. Tal vez Dios así es, ¿no? Porque no lo amábamos. Estábamos alejados de Dios. No nos interesaba Dios. Y cuando Él nos alcanzó, quizá la respuesta nuestra fuera igual. No te amo, Señor. Y que Dios dijera, no me interesa. Yo voy a hacer que me ames. Yo voy a hacer que realmente nazca el amor en tu corazón. Te voy a tratar de tal manera que no te va a quedar otra más que amarme. Me alcanzó cuando estaba alejado, me alcanzó cuando estaba perdido. Era hijo de ira, dice ese versículo 3. Versículo 4 dice, pero Dios,
que es rico en misericordia. Porque recuerden el versículo que leímos primero. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio, que fue generoso con el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Qué es un delito? Bueno, ¿quién ama a un delincuente, mi hermano? A un delincuente, cuando estaba muerto en delitos, tenía infracciones. Mire, mi hermano, si tú tienes deudas, hermano, de todo tipo, debes la casa que no tienes, debes el carro que no tienes, le debes a la IRS, le debes a medio mundo, y hay quien se case contigo a pesar de eso. Ay, mi hermano, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Estábamos muertos en delitos y pecados. El delito es que algo debes, y así me amó. ¿Te imaginas la muchacha que se casa con el hombre sabiendo que aquel tiene un tremendo child support, manutención de hijos, que no le queda ni para la soda siquiera? Y la muchacha dice: yo me caso contigo de todos modos, de cualquier manera. Porque delito es una deuda. Y me agarró en deuda. Me agarró en deuda. Por eso, miren, nosotros los que nos casamos jóvenes, realmente, miren, la muchacha, ¿qué le vio a uno? Juventud, porque eso es lo que teníamos, ¿verdad? Dijo: ese está joven de cualquier manera, así es que lo pondré a trabajar como burro el resto de su vida. Y uno cayó, ¿verdad? ¿Pero qué teníamos? Nada. No teníamos nada. No sé si tú cuando te casaste tenías casa, refrigerador, sofás. Te felicito. Yo no. Yo no tenía una toalla para bañarme. Porque yo vivía en la casa de mi hermano mayor y ellos compraban, y en el baño para bañarse siempre había toalla limpia, la reemplazaban y había toalla limpia, y con esa me secaba. Cuando mi esposa se casó conmigo, ni una toalla para bañarme. Ella llegó con cobijas. No recuerdo si llegó con cabeceras, pero llegó con cobijas, llegó con toallas para bañarnos, llegó con belices, con equipaje, hermano. Yo no tenía ni una toalla para bañarme siquiera. Aquí yo creo que sí había amor. Me imagino que sí, ¿verdad? Se casó con un perdido, hermano, que no tenía nada realmente. Pero ¿cómo es Dios? Cuando Él me encontró, ¿qué tenía yo? Nada. Pero Él dijo: yo soy capaz de hacer de ti. Y entonces dice el versículo 5, versículo 4. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice, nos dio vida. Por eso hay un versículo, creo que está en Jeremías, donde dice: yo pasé a un lado de ti y estabas perdida. Estabas en tus sangres, estabas sucia, y te dije: vive. Después volví a pasar junto a ti y vi que era tiempo de amores, y entré en pacto contigo. Pero Dios nos encontró, mi hermano, cuando estábamos muertos en delitos, y nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con su Hijo, juntamente con el heredero, juntamente con el que nunca falló, juntamente con el que es perfecto, juntamente con el que tiene lugar en la casa. Nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso repito, Dios es generoso, mi hermano. Dios es generoso. Estábamos muertos en delitos y pecados, y entonces dice: por gracia habéis sido salvos. Versículo 6. Y con Él nos resucitó, con Cristo. Diga conmigo: con Cristo. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces el Señor me dio vida, el Señor me rescató, y el Señor me dio un lugar en Cristo Jesús. Me dio un lugar en Él. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí dijo: ustedes van a estar en este lugar.
Mire, cuando nosotros vamos a decir, llegamos a una fiesta y tal vez no te dejan entrar, tal vez estás lejos. Tal vez solamente eres parte del grupo para completar, pero Dios no hizo eso. Dios no nos hizo parte del grupo para completar. Es que me acuerdo de las fiestas de mi pueblo. Las fiestas de mi pueblo, los casamientos, 15 años, allá se ponía el anuncio en la radio, hermano. Y decía, se invita al público en general. Así, ese era el anuncio, literalmente. Se invita al público en general. Así que ahí íbamos, yo ahí llegaba. A la boda. No conocía al novio, no conocía a la novia, andaba preguntando dónde está la casa, porque eran otros pueblos. ¿Y dónde va a ser la boda? Pero obviamente pues no me metían a comer, hermano. Era solamente para completar el grupo, solamente para que se llenara la fiesta de gente, pero no había un vaso de agua. Yo creo que si lo hubiera pedido no me lo hubieran negado tampoco, pero nunca me ofrecieron un vaso de agua. Nunca me dieron una soda, un refresco, nunca. Una cerveza que en aquel tiempo tomaba yo, ¿no? Cuando había de gratis, pues. Pero nunca me ofrecieron un vaso de agua. Yo fui a las bodas. Nunca me ofrecieron un vaso de agua, nunca me ofrecieron un refresco, nunca me ofrecieron otra bebida, nunca me ofrecieron de comer. Ya se imaginará esa fiesta, ¿verdad? Pero yo andaba feliz. Porque había ido a la boda, hermano. Yo iba a lo mío. Pero cuando vengo con Dios, dice, no te voy a usar para completar el grupo. Te voy a dar un lugar. Y te voy a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te voy a poner en un lugar de honor. Pero recuerde, estaba perdido. Estaba alejado de Dios. Y entonces dice, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7. A fin de mostrarse rico. Que ese es el punto. A fin de mostrarse rico en gracia y en bondad. Dios dice, yo quiero que sepan que yo soy rico y que soy generoso, que tengo suficiente. Porque miren lo que dice el versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros, diga conmigo, mostrar. Al fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Porque dice, yo quiero mostrarme rico, yo quiero mostrarme generoso. Dios es generoso, mi hermano. Y nosotros hemos sido partícipes de esa generosidad de Dios. Hemos sido partícipes de un Dios que dice, yo quiero compartir lo que tengo. Yo estoy buscando un pueblo con quien compartir. ¿A quién hacer partícipe de mi casa? ¿A quién hacer partícipe de mi mesa? Y entonces nos trajo a su presencia. Nos trajo a su evangelio. Envió a Cristo Jesús para fin de mostrarse rico en gracia y en bondad. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido. Señor, no merezco, pero tú eres rico en gracia. Para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Fuimos salvos por gracia, o dicho de otra manera, fuimos salvos gratuitamente, mi hermano. No que no haya costado la salvación, sí costó. Costó la sangre de Cristo Jesús. Costó que el Padre soportara el dolor de ver sufrir a su Hijo. Porque, mi hermano, nosotros los padres nos duele ver sufrir a los hijos. Las mamás tienen un amor especial por los hijos y no quieren que al niño no le pegue el aire, mi hermano. Lo quiere poner arriba del refrigerador de adorno ahí. Que no le vaya a pegar el aire a su bebé. Amén. Si ese es el amor que tenemos, imagínese, Dios envió a su Hijo, al unigénito, y lo envió para que sufriera. Para que sufriera por los pecadores, para que sufriera por los que no merecían, para que sufriera por los que no lo buscábamos. Dijo, yo los quiero salvar y estoy dispuesto a pasar ese dolor. Porque el dolor, repito, el Padre tuvo que haber sentido ese dolor, debe de haberlo sentido. Él no podía estar en el cielo, hermano, viendo a Jesús en la cruz del Calvario riéndose, hermano.
celebrando con un coco frío, hermano, porque al hijo lo estaban crucificando. No, seguramente que su corazón le estaba doliendo, pero había un propósito. Había un propósito. ¿Se imagina cuando el Señor Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres? El corazón del Padre como que decía: sí, hijo, no te preocupes, no pases por esa copa. Creo que en su corazón ardía: sí, hijo, no quiero verte sufrir. Ardía el deseo. Pero el Padre dijo: no, es que te amo a ti y amo a mi creación y los quiero salvar. Y tú vas a pagar el precio del pecado, el precio de que los aleja de mí, y el pago de ese precio los va a acercar a mí, y yo voy a poder hacerles bien. Yo voy a poder hacerles bien. Hay una manera de hacerles bien. ¿Quieren que les cuente un secreto? Cuando una mujer viene con una hermana, y dice que su marido la maltrata, que su marido la golpea, que su marido no la quiere, que su marido la humilla. ¿Sabe qué? Porque a nosotros los pastores quisiéramos ser el marido de esa mujer para tratarla bien. Pero no podemos. Para empezar, yo tengo mujer y aquella tiene su marido. No se puede. Pero uno quiere, el corazón de uno como pastor: ay, Señor, fuera mi mujer una semana para tratarla bien, que descanse un poquito. Ahora imagínense Dios diciendo: yo los quiero tratar bien, pero no puedo. ¿Por qué? Porque están vendidos al pecado. Están vendidos al pecado. El Dios de este mundo engañó al hombre y lo compró. Y ahora la única manera de que yo sí pueda hacerles bien, la única manera que sí pueda hacerles bien, es pagar ese precio, pagar esa deuda. Y entonces Cristo Jesús viene a pagar la deuda. Viene a pagar la deuda para que nosotros seamos libres y podamos tener acceso. Y Dios dice: ahora sí te puedo hacer bien, ahora sí. Antes no podía, aunque yo quería con todo mi corazón hacerte un bien, pero no podía. Simplemente no podía. Pero ahora sí puedo hacerte bien. Cristo Jesús pagó el precio. Esa es la bondad de Dios. Pagó el precio para que sí pudiera ayudarnos, para que legalmente nos pudiera ayudar, mi hermano. ¿Qué pide? Solamente que nosotros le reconozcamos como Señor y como Salvador. Señor, te confieso a ti como mi Señor. Y entonces Dios dice: ya te desechó. Le dice el diablo: ya te desechó. Voluntariamente Él te desechó. Ahora sí puedo ayudarlo. Él voluntariamente renunció a ti y me tomó a mí. Y ahora hazte un lado, porque ahora sí puedo ayudarlo. Por eso el que no quiere reconocer a Jesús como Señor y como Salvador, Dios lo quiere ayudar, mi hermano. Pero legalmente no puede. ¿Por qué? Porque no quiere renunciar a su Señor. No quiere renunciar al diablo. No quiere renunciar a ese sistema. Pero cuando la persona se anima, en pleno uso de sus facultades mentales, renunciar al diablo, y entonces dice: ahora sí yo te puedo ayudar. Ahora sí. Dice ese versículo 8: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Fuimos salvos por gracia gratuitamente. En Lucas capítulo 15 está la historia del hijo pródigo, versículo 11. Lucas 15, 11. Porque yo quiero hablarte del Padre, mi hermano, y que aprendamos de Él. Señor, yo quiero aprender de ti. Yo quiero ser generoso como tú. Yo quiero tener el amor que tú tienes también. Y yo sé que tengo el amor de Dios, pero quiero practicarlo. Y quiero que mi vida no rechace ese amor. Porque como mi vida no está acostumbrada a amar así. ¿Se imagina? El amor todo lo sufre. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Señor, y eso es para mí. Dios dice: ahí está, en el Espíritu Santo dentro de ti. Solamente que tu cuerpo y tu carne y tus pasiones carnales están acostumbradas a lo contrario y se niegan. Es como que te pongan un riñón nuevo, pero tu cuerpo se niega a aceptarlo. Ya lo tienes ahí. Ya lo tienes en tu vida. Y si se rechaza demasiado, dicen: es que no es compatible, dice. El cuerpo lo rechazó. Tenemos el Espíritu Santo.
Y podemos decirle, Señor, yo sí quiero aceptar eso, Señor. Por eso se mata al hombre viejo, hermano. Se mata al hombre viejo porque el hombre viejo no quiere lo de Dios. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. No las recibe, no las entiende. Pero el espiritual sí. Por eso, miren, qué bueno que vas a ayunar. Que vamos a ayunar. Es diciéndole a la carne, tienes que aceptar. Tienes que aceptar lo espiritual. Lucas 15:11 dice que Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. Mire el amor del padre. Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando yo leía ese versículo y estaba leyendo, dije, Dios santo, pero si malagradecidos somos con ganas, pues. Y así nos amas. Y así nos ama el Señor, mi hermano. Mira, ahí ese hombre tiene un hijo malagradecido. El padre lo ama. El problema es que el hijo es un malagradecido. Pero el versículo 14 dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y entonces Dios permite las situaciones, mi hermano, a fin de hacernos volver en sí. No quiere decir que Dios nos hace lo malo, no. Pero Dios las permite. Porque Él puede no permitirlas. Pero si no las permite, a veces vamos más en sentido contrario. Es decir, que si yo me salgo del evangelio, me voy al mundo, hermano, y cada vez me va mejor en el mundo, posiblemente nunca voy a volver en sí. Pero cuando ahí en el mundo no me va tan bien que digamos, y empiezan los problemas allá. Tengo que volver en sí. Dice ahí el versículo que vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y es que el hombre, el ser humano, no siempre busca el camino correcto la primera vez. Primero lo más fácil. Lo más fácil, mi hermano. Tiene un problema. Voy a decir, tiene un problema de salud y va a la iglesia, pero no se quiere comprometer. Y entonces están buscando un camino fácil. ¿Y si solamente voy una vez? ¿Y si solamente voy un mes y después ya dejo de ir mientras se soluciona mi problema? Este hombre buscó una solución. ¿Cuál? Acercarse a uno de los ciudadanos de aquel país. Y aquel ciudadano lo mandó a apacentar cerdos. Y esa solución que él había buscado no era buena. ¿Por qué? Porque él deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni eso siquiera. Ni eso. Es decir, que llega el punto cuando el hambre es tan grande, hermano. Tan grande. Mire, cuando alguien se va al mundo y anda en pecado y anda mendigando amor allá. Una muchachita que se va al mundo, que creció en la iglesia y allá anda mendigando, hermano, que alguien la ame. Y ese que le ofrece amor la trata mal, con él pierde todo y la deja en peor estado todavía. Está buscando una solución, pero una solución que no es la buena. Y entonces él va a buscar una solución acercándose a un hombre en aquel país que lo manda a apacentar cerdos. Pero él deseaba llenarse el estómago con la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? El entendimiento debe ser enfocado, mi hermano. El entendimiento debe ser enfocado. Debe llegar momentos de reflexión. Momentos cuando me siento a pensar realmente qué estoy haciendo. Realmente qué estoy haciendo. Mire, el hombre llega a Dios porque en un momento dice, ¿qué estoy haciendo realmente? Ya traté de solucionar mi problema, pero solamente se hizo más grande el problema. Y un momento de reflexión donde él dijo,
perezco de hambre, pero me levantaré e iré a mi padre, que ese es el camino correcto. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Él quería volver a casa. Lo que él quería era volver a casa, pero él no necesitaba volver a casa. Él necesitaba volver al orden de la casa. Diga conmigo: al orden de la casa. Es que el camino, mi hermano, el camino que Dios tiene para nosotros es de bendición, pero debe de haber un orden. Y entonces dice el versículo 22, que el padre dijo a sus siervos: pronto traer la mejor ropa y vestirlo, poner un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traer el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Él tuvo que volver al orden de la casa. El amor de Dios lo metió al orden de la casa. Él dijo: que me haga como uno de sus jornaleros, que me haga como uno de sus trabajadores, porque aún sus trabajadores tienen abundancia de pan. ¿Por qué? Porque el Padre es bueno, porque el Padre es generoso, porque el Padre, hermano, realmente es desprendido. Pero el Padre dijo: no se trata de volver a la casa como un trabajador. Se trata de que vuelvas al orden de la casa, porque lo que te va a bendecir es el orden de la casa. Si otra vez entras como hijo en la casa, si otra vez entras y tomas el lugar que nunca debiste haber perdido, porque hay lugares que se pierden. ¿Se pierden por qué? Porque a veces en nuestras propias ideas, hermano. Pero Dios dice: hay un lugar, pero ese lugar se entra en orden. Y le dijo a los siervos: traigan la mejor ropa, vístanlo. ¿Cómo venía el hijo? Obviamente venía mal vestido. Pongan un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traer el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Obviamente la parábola del hijo pródigo, la enseñanza del hijo pródigo, lo que nos enseña es el amor del Padre. ¿Qué empezamos leyendo? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. Que dio. El amor lleva a dar. Por eso yo quiero aprender del Padre. Yo quiero, Señor, ayúdame. Yo quiero salir de esta naturaleza humana, porque yo quiero aprender de ti, Señor. Dice ahí el versículo que dijo: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Pero dice el versículo 28 que entonces ese hermano se enojó y no quería entrar. Dice que salió el padre y le rogaba que entrara. Pero eso me enseña que no todos tienen el corazón de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios y como hijos del Padre, debemos de anhelar tener el corazón del Padre. Porque yo reconozco que a veces mi corazón ha sido el mismo del hermano del hijo pródigo. El mismo. ¿Por qué? Porque no reconocemos la necesidad de parecernos al Padre. Creo que todos, quizás todos, queremos parecernos al Padre en los ojos, en la nariz, en el rostro. Pero Dios también quiere que nos parezcamos internamente. Señor, ayúdame, Señor. Internamente, porque el asunto está acá adentro. El problema del hermano del hijo pródigo estaba adentro. No estaba afuera, estaba adentro. Exteriormente se parecía a su hermano. Exteriormente se parecía al padre. Era parte de la familia, eran parecidos. La gente los identificaba. Ellos son de esa familia. Y a veces la gente nos identifica: ese es cristiano. Va a la iglesia los domingos, mira cómo viste, mira cómo habla,
su forma de hablar, pero a veces el problema es interno. El problema es acá adentro, donde, Señor, yo necesito cambiar por dentro. Por dentro quiero parecerme a ti. Gracias a Dios por la nariz afilada del Señor que nos las dé, hermano. Por los ojos azules, hermano. Por el perfil griego así, hermano. Amén. Pero el asunto es adentro. Yo reconozco que yo no he reaccionado como el Señor reacciona. Y digo, Señor, si miro en tu palabra lo que tú eres. No todos tienen el corazón de Dios. Este hermano no tenía el corazón de Dios. Y dice el versículo 29, que respondiendo él dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y es que, mi hermano, es bueno nunca haber fallado. Es bueno eso. Qué bueno. Qué bueno que nunca has fallado. Qué bueno. Yo desde que nací de nuevo estoy en la iglesia. Gracias a Dios. Febrero del 97 aquí estoy en la iglesia. Y muchas veces he dicho que yo desde la primera semana que empecé a diezmar, creo que fue en febrero, máximo en marzo del 97 hasta el día de hoy, creo que no debo ni un penny de diezmo, hermano. Nada, creo yo. Es bueno no haber fallado, es bueno. Pero no basta eso. Hay que tener un corazón de hijo. Hay que tener un corazón que se parezca al corazón de Dios. Dice ahí el versículo, dice que él dijo, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito, pero no he desobedecido. Dice, cuando este hijo tuyo vino, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado, versículo 31. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, repito, es bueno nunca haber fallado. Eso es bueno, mi hermano. Pero es necesario tener un corazón de hijo. Qué bueno que nunca fallemos. Dios te concede, Dios me conceda no fallar. No tener cosas negativas, no habernos ido al mundo como el hijo pródigo. Qué bueno. Porque eso nos salva de muchos dolores, mi hermano. Podemos aprender por la buena o aprender por la mala. Podemos aprender con la palabra de Dios o podemos aprender a golpes. Yo prefiero aprender con la palabra de Dios, que la palabra de Dios me enseñe. Pero qué bueno que no hayamos cometido esos errores después de haber llegado al Evangelio. Pero asegurémonos que estando en el Evangelio, mi corazón quiere parecerse al corazón del Padre. Porque el corazón del Padre es dadivoso. El corazón del Padre es generoso. Y repito, fue generoso con nosotros, los pecadores, los que estábamos mal, los que estábamos muertos, los que no teníamos, hermano, aspiraciones en Dios. Dios dijo, envío a mi Hijo a morir por ustedes. Y si ustedes le reciben en su corazón, yo tengo acceso a ayudarlos. Yo tengo acceso a darles una nueva vida. Ojalá tú estés dispuesto a tener una nueva vida en Dios. Porque hay gente que llega al Evangelio, quiere el Evangelio, lo que no quiere es la nueva vida. Quiere todavía la antigua vida. Pero si le dices, sí, Señor, yo quiero la nueva vida. Porque en esta nueva vida hay un orden en la casa. Hay un orden. Hay una manera de comportarse en la casa de Dios, pero también, repito, teniendo un corazón de hijo que es para bendecir. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuál es el punto? La generosidad de Dios. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos sentó
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él dijo, yo te doy un lugar. Lo que yo quiero es que tú mires mi bondad. Y a ti te voy a usar para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de mi gracia. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Yo debo de saber que Dios es bueno. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, Padre, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por la bendición de estar en tu presencia, porque eres nuestro Señor y nuestro Dios. A ti te alabamos y te bendecimos, y a ti te alabamos y te exaltamos y te glorificamos. Este es mi micrófono, ¿no? Sí, ¿verdad? Te damos la alabanza, la exaltación. Gracias, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Yo no sé cómo conoces a Dios, mi hermano. Yo no sé cómo lo conoces. Pero Dios es bueno. Dios es bondadoso, es generoso. En la casa hay un orden. El hijo quería volver a casa, pero tenía que volver al orden de la casa, donde se es hijo, donde se es parte de la casa, donde la fiesta es para que él entre, para que él esté, para que él sea el motivo. Pero también mirar al Padre, la bondad del Padre y decir, Señor, aquí estoy, y estoy voluntariamente, no me estoy queriendo ir, vengo mal, pero sé que en tu casa hay abundancia de pan. Señor, te adoramos, mi Dios. Sí, Señor. De gloria en gloria te veo. A ti, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Una vez más, de gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Como una petición, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, mi Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Tenemos que mirar la gloria de Dios, hermano. Tenemos que mirar su gloria para que queramos ser como Él. Porque si creemos en un Dios de reglas, en un Dios que viene para castigar, no vamos a querer ser como Él. Pero podemos decirle, Señor, quiero ver tu gloria, tu presencia. Una vez más, de gloria en gloria
ya te veo, tu amor, tu gracia, tu riqueza, tu bondad, lo que tú eres, Señor. Sí, mi Dios, sí, mi Señor, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Que sea más que un cántico, mi hermano. Que sea más que un cántico. El deseo de tener a Dios fluyendo en el corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Adoramos, Dios. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Señor, te bendigo. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Mirarte a ti. Mirarte a ti, Señor, y aprender de ti. Lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú te desprendes, lo que tú usas para glorificarte, Señor, como un Dios dadivoso, generoso, rico, bondadoso. Ayúdanos, Señor. Queremos honrarte a ti. Queremos vivir para tu gloria. Queremos caminar contigo, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.